Amén, amén, amén. Muy bien, pues formalmente, ¿verdad? Damos inicio a lo que es nuestra reunión. Quiero, ¿verdad? Antes de comenzar, hacer un disclaimer, ¿verdad? Para mí esto es importante porque estamos hablando, vamos a continuar lo que es nuestra serie sobre las emociones, ¿verdad? Y para mí es importante el que se entienda que nada de esta conversación, nada de lo que vamos a hablar, pretende ni diagnosticar, ni tratar, ni hacer referencia a ninguna condición médica. Simplemente vamos a ver algunos puntos sobre el tema específico de hoy, que es la soledad, desde el punto de vista bíblico. Nosotros con esta conversación, ¿verdad? Con esta charla que vamos a tener, con este mensaje, no pretendemos ni crear un perfil sobre un diagnóstico médico, no pretendemos crear un perfil de tratamiento, simplemente queremos hablar sobre este tema en específico desde el ambiente de la palabra, lo que la palabra nos habla sobre él. Y siempre, ¿verdad? Exhortamos a que si usted a lo mejor se puede identificar con alguno de estos temas y entiende que a lo mejor la parte espiritual, ¿verdad? No es lo único que usted necesita. Nosotros creemos, ¿verdad? Y nos basamos en la fe, creyendo, ¿verdad? Que nuestra oración, nuestras peticiones delante del Señor son contestadas, pero también reconocemos que hay situaciones en que necesitan la intervención médica, que pueden necesitar la intervención de medicamentos y que eso no quita ni anula nuestra fe. Así que eso para nosotros es importante, ¿verdad? Y hacer este disclaimer, ¿verdad? Referencia en la introducción para mí es importante porque no quiero que se malinterprete. Nada de lo que estamos diciendo tiene una connotación médica ni profesional. Es basado en la palabra y en lo que la escritura dice sobre estos temas. Así que entendiendo eso y teniéndolo claro, comenzamos con el tema de esta semana. Hemos venido hablando sobre lo que son nuestras emociones. Esta semana vamos a hablar específicamente de la soledad. Y a mí me gustaría escuchar, ¿verdad? Porque yo sé que todos en alguna medida, todos de alguna forma, hemos podido tener esta sensación de soledad, de abandono en algún punto de nuestras vidas. Yo voy a ponerme como ejemplo primero. Usted, si quiere compartir alguna de sus experiencias, lo puede hacer. Me parece que eso sería enriquecedor para todos los demás que estamos escuchando. Pero yo, hubo una etapa de mi vida, ¿verdad? En la juventud, antes de conocer a Cristo y antes de conocer a mi esposa, en la que viví muchos momentos en los que quizás me sentía solo o abandonado, y quizás no por el área de la familia, sino más bien por el área de las relaciones sentimentales, ¿verdad? Yo tengo que reconocer que en esa etapa de la adolescencia, pues quizás era un poquito inestable, ¿verdad? Inseguro, yo diría que es la palabra que describe mejor la situación. Y entonces solía enamorarme como muy rápido. Y en realidad no puedo decir que era enamorarme, sino que era más bien pues que buscaba ciertas cualidades en personas para no sentirme solo. Ahora viéndolo, ¿verdad? De adulto, teniendo una experiencia con el Señor, llevando 15 años de casado, pues puedo reflexionar y darme cuenta de que en realidad lo que tenía era miedo a la soledad, miedo a quedarme solo, miedo pues, a ese vacío que quizás se podía sentir. Y viví muchas experiencias detrás quizás de buscar relaciones que llenaran ese vacío, que llenaran esa soledad. Y pasó todo lo contrario, buscando quizás llenar ese vacío en una, dos relaciones. Pues quizás pasaba todo lo opuesto. Había un vacío más profundo porque obviamente estaba actuando fuera del orden de Dios, estaba actuando de manera incorrecta. Así que lo que quería evitar, como quiera, pasaba. Y ese es mi caso y ese es mi ejemplo, ¿verdad? Y creo que todos de alguna manera hemos podido experimentar de alguna forma la sensación de soledad, de que nos abandonaron. Quizás algunos podrán tener alguna situación familiar en donde a lo mejor hubo un divorcio, una parte de los padres pues quizás se desconectó. No sé si hay alguien, yo sé que es un tema un poquito delicado y quizás un poquito sensible, pero si hay alguien que quiera hablar sobre algún ejemplo que lo quiera compartir, lo puedo hacer en este momento, si no yo continúo, ¿verdad? Porque hay un tema preparado, pero no sé si hay alguien que quiera compartir algo. Seguimos. Por sus caras y por sus reacciones, seguimos. Muy bien. No pasa nada. Básicamente lo que vamos a hablar hoy lo vamos a hablar desde la perspectiva de la vida de David, ¿verdad? Del rey David.
y viéndolo basado en el Salmo 22, que es lo próximo que vamos a ver aquí. Y la realidad es que, como dije al principio, todos hemos podido sentir ese vacío, esa sensación de abandono o de soledad. Para mí lo más importante que entendamos es que, viéndolo desde la perspectiva bíblica, la sensación de vacío, de soledad, inclusive de desconexión de Dios, ¿verdad? Que quizás pueden haber momentos en los que de alguna u otra manera no hemos recibido una respuesta concreta de parte del Señor y podemos también pensar o sentir que Dios nos abandonó, que Dios nos dejó solos. Inclusive cuando vemos en la palabra esos últimos momentos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que parte de su oración en ese momento de la cruz es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esa expresión particular en el caso específico de lo que es Jesús ahí en la cruz, cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, tiene una connotación con lo que tiene que ver con el pecado, ¿no? Porque en ese momento Jesús absorbe el pecado del mundo antes de expirar su aliento, y esa desconexión que siente con Dios es por parte de todo el pecado que está cargando del mundo para la redención, ¿verdad? Sabemos que su muerte en la cruz y su resurrección es lo que trae el perdón a nuestros pecados, pero Él tuvo que morir cargando con nuestros pecados para asumir la condenación que nos correspondía a nosotros. Así que en ese momento específico en el que Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es una reacción que surge desde el punto de vista de que Él está cargando con el pecado de nosotros. No significa que cuando nosotros nos sintamos abandonados por Dios es porque hay algo de pecado, aunque pudiera ser, pero no necesariamente. ¿Sabes? No quiero que me malinterprete, que entienda que cada vez que nos sentimos solos o abandonados por el Señor es porque estamos en pecado. No necesariamente, pero en el caso particular de Jesús, eso es lo que sucede. Así que vemos la figura de Cristo teniendo la sensación de que está solo. Y vemos también a David, que en algún punto de su vida, sabemos que la vida de David es un poquito trágica, ¿verdad? Con altos y bajos, con momentos de gloria y con momentos de depresión. Vamos a ver cómo entonces en el Salmo 22, estos primeros versos, después usted puede leerlo con calma, porque es un salmo extenso y hasta el verso prácticamente 25, desde el primero hasta el 25, David habla mostrando lo que hay en su corazón, mostrando esa sensación que hay en su corazón. Y yo puse ahí en la pantalla, tenemos el Salmo 22, el verso del 1 al 2. Me parece que esta es la nueva traducción viviente. Está ahí en la pantalla, cualquiera que me pueda ayudar a leerlo, me lo puede leer en este momento. El Salmo 22 del 1 al 2, que está ahí en la pantalla. ¿Ya? Muy bien. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tan lejos te mantienes que no vienes en mi ayuda, ni escuchas mis gritos de dolor. Dios mío, te llamo de día y no me escuchas, te llamo de noche y no me respondes. Muy bien, gracias, Ibeli. Okay. Y esto es una pequeña muestra. Si usted busca el Salmo 22, usted se va a dar cuenta de que David está por ahí, pero está bien dolido. O sea, David está bien dolido porque tiene una sensación de abandono hasta el verso 25. Y hay unas palabritas por aquí que puse en amarillo, que son las que yo quiero resaltar, ¿verdad? Para que podamos entender esa sensación de vacío. Son algunos ejemplos de los que David nos muestra de cómo él se siente. Dice: ¿por qué me has abandonado? Y de hecho, esta frase, como les dije, es un paralelismo con la frase que dice Jesús, ¿verdad? En el momento de la cruz. Y hay muchas cosas que David menciona aquí que tienen que ver con la figura de Cristo, pero eso es mucho más profundo. Hoy nos vamos a quedar en la parte de la soledad y el abandono. ¿Por qué me has abandonado? Así que ya sabemos que David se siente abandonado. Se siente lejos, siente que Dios está lejos. Tan lejos te mantienes. Siente que Dios está lejos de su vida, que no vienes en mi ayuda, siente que no tiene Dios el deseo de ayudarlo. Dice que está como pichándole, ¿verdad? Nosotros decimos aquí pichándole, está ignorándolo. Dice: ni escuchas mis gritos de dolor. Te llamo de día y no me escuchas, te llamo de noche y no me respondes. Para David, si lo dijéramos hoy 2022, Dios me estás pichando. Eso es lo que David está diciendo. Y yo creo que nosotros, de alguna manera u otra, en nuestra vida y en nuestra relación con Dios, nos podemos identificar con estas palabras. O nos podemos identificar, a lo mejor no necesariamente en nuestra relación con Dios, sino con alguien que nos importa,
que nosotros entendemos que vale para nosotros. Y lo que yo quiero que podamos ver en esta primera etapa es que la sensación de abandono, la mayoría de las veces, y tengo que decir la mayoría, no siempre, la mayoría de las veces, la sensación de abandono o la soledad ocurre por cómo nosotros percibimos las circunstancias, no por lo que quizás la otra persona quizás está queriendo manifestar. Y poniendo el ejemplo de David aquí, nosotros pudiéramos pensar, David está pensando que Dios está lejos, que Dios lo abandonó, que Dios no quiere contestarle. Sin embargo, no estamos viendo las cosas desde el punto de vista de Dios. Y si giramos la conversación y lo ponemos desde el punto de vista de Dios, probablemente Dios está diciendo, es que hay algo que tiene que cambiar en ti para que puedas escuchar mi respuesta. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nosotros enviamos un texto, enviamos un WhatsApp y nos contestan por el texto y la impresión que nosotros le damos a esa respuesta cuando hablamos con la persona, que hablamos con la persona, no que solamente leemos el texto, nos damos cuenta de que a lo mejor interpretamos la reacción de ese texto de una manera equivocada? A lo mejor usted lee el texto y usted se molesta porque usted siente que hay como a lo mejor un coraje, una molestia, pero cuando habla con la persona se da cuenta de que totalmente fue su impresión, no fue así. Yo no sé si a usted le ha pasado, que a lo mejor usted lee un texto y usted dice, pero mira cómo me contesta, o a lo mejor usted piensa que la otra persona le está contestando repugnante, o que a lo mejor la manera en que lo está diciendo no es la correcta. Sin embargo, cuando hablamos, nos damos cuenta de que no había tal reacción, sino que fue una simple interpretación de nosotros. Y en la mayoría de los casos, nosotros necesitamos aprender a cómo procesamos las situaciones por las que estamos pasando. Porque nosotros mismos somos los que creamos la sensación de abandono y de soledad, cómo reaccionamos y cómo percibimos las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y quizás por ese enfoque en específicamente esa expectativa que teníamos, por a lo mejor enfocarnos en alguna reacción en particular, cegamos nuestra vista, nos ponemos una gringola esperando, yo espero que Dios me conteste. Y ese es mi pensar, yo espero que Dios me conteste, pero a lo mejor dentro de mi enfoque, esperando que Dios me conteste de una forma, perdí la noción de todas las demás cosas que están pasando a mi alrededor que pueden ser respuesta de Dios para mi vida, pero como yo lo estoy esperando de una forma en específico, estoy dejando de ver todo el panorama. Hay otro ejemplo gráfico que podemos traer que no está aquí, pero que se me ocurre, y es el ejemplo de Elías después de que mata a todos los profetas se me olvida el nombre ahora, pero después de que los mata, se va a una cueva y se encierra sintiendo miedo porque ahora Jezabel quiere matarlo y siente que está solo y sin embargo Dios lo confronta y le dice, tú no estás solo. Allí hay más gente que necesita que tú vayas y le lleves una palabra, sal de esa cueva, levántate. Y vemos cómo el profeta se metió en una cueva, se aisló porque su pensamiento, su perspectiva, la manera en que absorbió los eventos, lo llevaron a aislarse y lo llevaron a pensar que iba a morir, que era mejor morirse, que ya todo estaba perdido, que Dios lo había dejado a un lado y Dios tiene que ir y visitarlo. Pero lo interesante es darnos cuenta de que Dios las veces que envía un ángel y que va a visitarlo, en ningún momento lo forzó a salir. Le dijo que tenía que salir, pero no lo sacó. Dios nunca lo saca de la cueva. Dios le habla y le dice qué es lo que debe hacer. Y tenemos que darnos cuenta de que si nuestra mente no cambia la manera en que procesamos los eventos que estamos viendo, no hay manera de que podamos escuchar la voz de Dios. Elías tuvo que reaccionar y darse cuenta de que había algo que Dios todavía quería hacer con él. Y cuando lo internalizó, decide salir y nos damos cuenta que la palabra nos muestra de que sí, todavía había gente, que había un mensaje que llevar. Entonces el pensamiento de Elías sobre lo que estaba allí pasando no era correcto. Y es lo mismo que ocurre con David y es lo mismo que ocurre contigo y conmigo todos los días de nuestra vida. Si nosotros nos cegamos
y basamos nuestra expectativa de respuesta de Dios solo en lo que yo creo que es lo que Dios me deba contestar, voy a perder esa oportunidad de escuchar lo que verdaderamente Dios tiene para decirme. ¿Cuántas veces nosotros queremos que Dios nos conteste algo y la respuesta de Dios no es lo que nosotros queremos escuchar, sino que es otra cosa? Y de esa misma forma tenemos que saber que la sensación de abandono o de soledad en nuestra vida, parte de lo que la ayuda a vencer, a romper o a quebrantarse, es darnos cuenta de que no podemos aislarnos. Porque en el momento en que nosotros decidimos aislarnos, perdemos la referencia de la gente que nos ama y que está ahí a nuestro alrededor para darnos la dirección que de verdad necesitamos. De hecho, esa es la importancia de lo que estamos haciendo, esa es la importancia de los grupos, esa es la importancia de conectarnos. El saber que todos vamos a pasar por momentos difíciles, pero no es solamente el momento difícil, es qué hago en el momento difícil, cómo proceso un momento difícil. Pues la respuesta está aquí. Tenemos una Carmen, tenemos una Ibelí, tenemos a Yirian, me tienen a mí, a Jorge, el esposo de Carmen, a Carlos, el esposo de Ibelís, donde podemos comenzar a buscar ayuda y ¿sabes qué? Pedir la intervención de Dios, pedir su oración, porque en la medida en que nos quedamos solos nosotros también y nos aislamos, creamos el espacio propicio para que el enemigo siembre su palabra y que dejemos de escuchar a Dios. Y es importante que entendamos esto porque la sensación de soledad y de abandono, siempre la primera estrategia va a ser aislarnos. Y es lo primero que debemos evitar hacer. Más en una iglesia como la nuestra, que creemos en los amigos, que creemos en los grupos de amistad, aislarnos no debe ser una opción. Debemos buscar a nuestros amigos, depositar nuestra confianza en ellos, pedirles su oración. Y sabes que hay momentos en los que necesitamos reconocer que necesito que oren por mí. Y eso no nos hace menos creyentes ni nos hace menos cristianos. Eso no nos hace unos malos hijos delante de la presencia de Dios, porque todos tenemos emociones y sentimientos y hay momentos en los que lo que necesitamos precisamente es alguien que ore por nosotros. Pero realmente en muchas iglesias y por mucho tiempo, el quizás plantear esto de la forma en que lo estamos diciendo implicaría una falta de fe, implicaría una falta de conexión con el Señor. Y estamos viendo al profeta Elías, un hombre que mejor que el profeta Elías, un hombre usado por el Señor que ni siquiera conoció la muerte, fue llevado y lo vemos que está en un proceso de depresión donde decide aislarse. Vemos a la figura de Cristo cuando está en el proceso de su crucifixión, que siente que la presencia de Dios se apartó de su vida. Es que todos en nuestra humanidad podemos pasar por esas etapas. Y eso no nos hace menos hijos de Dios. Eso no nos hace malos creyentes. Eso nos hace saber que somos seres humanos y sobre todas las cosas, que ahí está la razón de por qué nos congregamos, de por qué tenemos amistades, porque es que esto no se trata de ir solo guerreando contra el mundo. De hecho, Jesús cuando envía a sus discípulos los manda de dos en dos, los manda de dos en dos y los manda hasta que no reciban al Espíritu Santo, no salgan. Así que ni siquiera eran dos, iban dos físicamente, pero iba el Espíritu Santo con ellos. Y si Dios decidió en su perfecto plan no solamente enviar a sus discípulos humanamente, sino que enviar un respaldo espiritual, es porque Dios sabía nuestra naturaleza y sabe que no podemos hacer las cosas solo y que necesitamos de su propia presencia en nuestras vidas para que nosotros podamos seguir adelante. Ahora mira cómo el panorama va cambiando. Aunque el panorama físico por el que David quizás esté experimentando no cambia, la manera en que David ve las cosas sí cambió. Mira lo que dice ahí el Salmo 22, vamos al verso 22 al 25. Está ahí en la pantalla también, si alguien lo puede leer. Estamos ahora en el verso 22, seguimos en el Salmo 22, ahora vamos del 22 al 25. Está ahí en la pantalla, ¿quién me ayuda? Aquí estoy. Cuando mi Muy bien. pueblo se junte para adorarte en el templo, yo les hablaré de ti y te cantaré alabanzas. Ustedes, pueblo de Israel, que saben honrar a Dios, reconozcan su poder y adórenlo. Muy bien. Déjeme cambiar aquí, pero que me faltan dos versos más. Ahora sí.
Dios recibe a los pobres con los brazos abiertos. Dios no les vuelve la espalda, sino que atiende sus ruegos. Dios mío, solo a ti te alabaré, te cumpliré mis promesas cuando el pueblo que te honra se reúna para alabar. Muy bien. Así que estamos viendo ahora en David, dice primero que busca a sus amigos. Déjame ver si yo puedo darle para atrás a esto. Déjame darle para atrás. Dice, cuando mi pueblo se junte para adorarte en el templo. Entonces David decidió cambiar algo en su mente. Yo estaba solo procesando todo esto, es lo que está diciendo David. Y todo esto me estaba llenando de amargura y me estaba haciendo percibir que estoy solo, que Dios me abandonó. Pero ahora David decide darle una vuelta a la situación y mirar que hay cosas que podemos hacer que no estábamos haciendo y que nos pueden ayudar a cambiar la manera en que vemos lo que está sucediendo. Dice, cuando mi pueblo se junte para adorarte en el templo, yo les hablaré de ti y cantaré alabanzas. Así que estamos viendo que David reconoció que estaba solo y que necesitaba juntar gente, que necesitaba buscar gente de fe, que necesitaba tener la sensación de que había gente con un mismo carácter, quizás pasando por situaciones igual que él, pero que la manera en que buscaban a Dios no era para reclamarle, sino era ahora para hablarles de él y para cantar alabanza. Dice, ustedes, pueblo de Israel, que saben honrar a Dios, reconozcan su poder y adórenlo. Y ahora vemos las mismas cosas que hemos visto en otros textos de David, donde David suele darse la instrucción él mismo de lo que debe hacer. Como ese salmo que dice, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. David tenía una peculiaridad en su relación con Dios, y era que David aprendió a darse cuenta cuando él se encontraba desconectado de la presencia de Dios y sabía cómo reconectarse y hablarse él mismo. Y es lo que nosotros necesitamos aprender de esta lección. Nosotros mismos tenemos la capacidad de hablarnos y de corregir nuestros pensamientos y de buscar la manera en que nuestra mente procese las cosas de la forma en que Dios las ve. Dice el verso 24, Dios recibe los pobres con los brazos abiertos, Dios no les vuelve la espalda. Fíjese que se está contestando, porque eso era lo que él sentía que Dios le había hecho, que Dios lo había abandonado, que Dios le estaba dando la espalda. Solo a ti alabaré, te cumpliré mis promesas cuando el pueblo que te honra se reúna para alabarte. Y ahora David se dio cuenta de que había algo que había dejado de hacer. Había dejado de adorar a Dios. Si hay algo que caracteriza la vida de David, aparte de sus problemas y sus malas decisiones, es saber adorar a Dios. Si hay algo que hizo David que lo caracterizó, fue el adorar a Dios. Aun cuando su esposa lo criticó por adorarlo, aun cuando su esposa lo criticaba por la manera en que él lo adoraba, porque se desprendía aún de sus vestimentas y lo adoraba con toda naturaleza. David reconocía que en la adoración a Dios estaba la salida. Y David decide buscar gente de fe. David decide buscar gente que lo acompañen en la oración, gente para compartirles la palabra, gente para hablarles de la palabra del Señor. Y cuando David comienza a buscar gente, cuando David comienza a juntar gente con sus mismas convicciones, eso lo ayudó a enfocarse y lo ayudó a darse cuenta de que quizás el problema no es tan problema como yo pienso, sino que es la manera en que yo lo veo, que es lo que me está afectando. Así que las personas no curaron a David. Las personas lo que hicieron fue a fortalecer su fe. Y eso es lo que muchas veces nosotros necesitamos en medio de un proceso difícil. No es que alguien nos dé la salida. De hecho, yo quiero que usted sepa, cuando usted va a un psicólogo, a un psiquiatra, la salida a su problema la plantea usted mismo. El psicólogo o el psiquiatra simplemente va a trazar una línea para que usted se dé cuenta dónde es que está el problema y usted mismo va a ir planteando. Cuando nosotros tenemos un problema delante de nosotros, nosotros la mayoría de las veces sabemos cuál es la salida, pero a veces tenemos miedo de enfrentarla. A veces nos sentimos incapaces de poderlo enfrentar. A veces pensamos que no tenemos todas las herramientas o la capacidad para poderlo enfrentar, pero cuando vamos a un consejero, cuando vamos a un psicólogo, precisamente la terapia lo que se dirige es a eso, a que nos demos cuenta de que tenemos la capacidad, de que somos creados con el poder para salir de soluciones y que Dios no nos va a acorralar
con pruebas, con tentaciones o con situaciones que no tenga la salida. Dice su palabra que según cómo viene la prueba, Dios también pone la salida. Pero necesitamos gente de fe, gente que nos ayude a poder enfocarnos en lo que Dios puede hacer, gente que nos ayude a recordar qué cosas Dios ha hecho. Si usted mira su historial de milagros de Dios en su vida, yo le aseguro que usted se va a dar cuenta de que lo que usted está pasando hoy es algo insignificante con lo que Dios ha hecho ya en el pasado. Y el mismo Dios que le ayudó en el pasado es el mismo Dios que está presente en su vida hoy. Y si lo sacó en el pasado, lo puede sacar hoy. Pero a veces necesitamos gente de fe que nos ayude a enfocarnos. Necesitamos saber que no estamos solos, porque en el caso de nosotros como pareja, siempre vamos a tener a nuestro esposo o a nuestra esposa como primera ayuda. De hecho, la palabra le llama ayuda idónea. Pero ¿y qué pasa cuando la situación es con mi ayuda idónea? Entonces tengo que buscar otros amigos que me ayuden a enfocarme en la fe. Y tengo que saber que si no enfoco mi vista, si no enfoco mi mente en lo que Dios es capaz de hacer, me voy a aislar. Y cuando me aíslo, no veo otras opciones más que lo que tengo de frente, que es el problema. Mira lo que dice el Salmo 22, el verso 26 al 31. Dice, los pobres comerán y quedarán satisfechos. Este sigue siendo el mismo David que comenzó con el problema. Comienza luego a buscar gente de fe que lo ayude en su proceso de enfoque. Y termina el Salmo diciendo hasta cosas, declarando cosas para el futuro. Mira lo que dice, los pobres comerán, ya no está hablando del presente, ahora su enfoque cambió por completo y volvió a ser el David conectado con la presencia de Dios y a comenzar a hablar las cosas que Dios siempre ha hablado sobre sus hijos. Los pobres comerán y quedarán satisfechos. Los que te buscan, Dios mío, te cantarán alabanza, dales larga vida. Dios mío, desde países lejanos, todas las tribus y naciones se acordarán de ti y vendrán a adorarte. Tú eres rey y gobiernas todas las naciones. Nadie es dueño de su vida. Por eso los que habitan en este mundo y los que están a punto de morir se inclinarán ante ti y harán fiestas en tu honor. Y escucha esta declaración, que yo creo que es con lo que vamos a cerrar la noche de hoy. Mis hijos te rendirán culto. Las generaciones futuras te alabarán y los que nacerán después sabrán que tú eres justo y que haces grandes maravillas. Y yo creo que esa es tremenda declaración para cerrar este mensaje. Si algo yo quisiera en esta noche, que pudieras entender de la soledad, de la sensación de abandono, es que te quita la mirada en lo que Dios puede hacer en tu vida hoy y lo que puede hacer en tus futuras generaciones. La sensación de soledad te acorrala y te aísla. Sin embargo, la presencia de Dios te lleva a mirar más allá de tus problemas y ver al Dios que le servimos actuando no solo en tu presente, sino en tu futuro. Si hay algo que para Dios es importante, es tu presente, porque tu futuro se escribe con lo que estás haciendo hoy. Y si hoy te sientes en soledad, si te sientes aislado, si te sientes abandonado, eres incapaz de ver no solo lo que Dios va a hacer por ti hoy, eres incapaz de ver lo que Dios va a hacer por tus futuras generaciones. Porque la soledad hace que pienses que Dios te abandonó. Y si hay algo que Dios ha garantizado es que estará con nosotros hasta los últimos días de nuestra vida. Si hay algo que hemos aprendido los miércoles en los mensajes de nuestro pastor en la iglesia, que el Espíritu Santo está con nosotros. Hay algo poderoso que aprendí este miércoles. El Espíritu Santo está en nuestra vida como lo estuvo Cristo para sus discípulos. Si nosotros vemos a los discípulos caminando y haciendo las obras grandes que hicieron por estar al lado de Cristo, tenemos que reconocer que es lo mismo que estamos nosotros preparados y capacitados para hacer, pero ahora contando con el Espíritu Santo.
La única diferencia es que el Espíritu Santo no lo vemos, pero está en nosotros, está en ti y está en mí. Y es de eso de lo que debemos valernos. Lo que pasa es que a veces pretendemos tener reacciones físicas para sentir la presencia de Dios. Y el problema de nosotros buscar señales físicas para poder sentir o tener la seguridad de que Dios está en nosotros es que Dios no siempre se va a mover como nosotros queremos que se mueva. Pero eso no significa que Dios no está ahí. Y eso es lo que yo quiero que te lleves en esta noche. Que quizás te puedas sentir solo, eso no implica que lo estás. Porque de hecho la mayoría de las personas que sienten depresión, que sienten soledad, tienen gente a su alrededor, pero se sienten solos y vacíos. Así que la soledad no es un estado físico, es un estado de la mente y del corazón, en donde no importa la cantidad de gente que tengas a tu alrededor, sientes que ninguno está para ti, sientes que ninguno te entiende, sientes que ninguno puede entender lo que tú estás pasando. Sin embargo, Dios está ahí. Y si hay algo que Dios te garantiza a través de la presencia de su Espíritu Santo, es que va a estar ahí hasta el fin de tus días. Si buscas quizás alguna reacción de parte de Dios en específico, a lo mejor no la encuentres. Pero si puedes buscar gente de fe, si puedes buscar hermanos de fe, que te ayuden a enfocarte y a darte cuenta que independientemente de las circunstancias, Dios está ahí contigo. Que puedan enfocar tu mirada en aquello que ya Dios ha hecho en tu vida y que puedas reconocer, Dios lo ha hecho antes, Dios lo va a volver a hacer. Que tú no eres un mal hijo delante de la presencia del Señor por haber fallado, por haber equivocado. La gracia y la misericordia de Dios está ahí. Pero sobre todas las cosas que puedas entender, el futuro de Dios para tu vida se está construyendo hoy. Y si sacas a Dios de tu presente, las promesas sobre tus hijos quedan canceladas automáticamente por tus decisiones de hoy. Y si hay algo que Dios ha prometido, y me parece que este es el mejor texto de esta noche, Salmo 22, el verso 30 y 31. Mis hijos te rendirán culto, las generaciones futuras te alabarán, y los que nacerán después sabrán que tú eres justo y que haces grandes maravillas. ¿Qué tal si oramos y damos gracias al Señor por su palabra? Padre eterno, Padre bueno, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Engrandecemos tu nombre, Señor. Gracias por tu presencia. Padre, yo oro por cada persona que tenga al alcance este audio, este video, Señor. Cada vida que quizás pueda sentir soledad, que pueda sentir abandono. Hoy yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, se haga sentir en ellos. Padre, que si hay alguno que quizás no te haya reconocido como tu Salvador, como su Salvador, que sea el primer paso grande que puedan dar en sus vidas. Que puedan entender que en ti está la salvación, no en nuestras propias obras, no en nuestros propios esfuerzos. Que hay uno que tomó mi lugar en la cruz y es a través de él que yo recibo la salvación. Que tú has garantizado, Señor, a través de ese resucitar, Padre eterno, de la figura de Cristo, la presencia del Espíritu Santo, al que tú mismo llamaste el Consolador, que Él estará con nosotros día y noche, que no nos desamparará y que en los momentos de amargura traerá a nuestra mente la dirección correcta, que pondrá la gente correcta, que pondrá, Señor, en nosotros las relaciones correctas, la gente que hable de fe y que nos pueda animar y mantenernos en el camino correcto. Padre, ayúdanos a que tus promesas se mantengan vivas en nosotros, para que lo que tú has dicho sobre nuestras vidas y sobre nuestras futuras generaciones, Señor, lo podamos ver cumplido. Quita de nosotros, Señor, todo pensamiento de aislamiento, todo pensamiento de soledad. Hoy lo entregamos en tus manos, Señor, rindiéndolo a ti y creyendo que tú nos libertas, Señor, de la opresión de nuestras mentes, de la opresión de nuestros pensamientos, que hoy somos libres por las llagas de Cristo. Por el poder de la sangre de Jesucristo, traemos libertad sobre nuestra mente y sobre nuestros pensamientos. Creemos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que el sacrificio en la cruz del Calvario no es en vano y que no solamente salva mi alma, sino que salva mi mente y mi corazón para que puedan estar en comunión contigo. Yo así lo creo en el nombre poderoso de Jesús.
Amén, amén y amén.